Y claro, para hablarle a los argentinos algo interesante, que no sea política, y solamente podés hablar de guita, de plata, de dinero, de fortuna, de riqueza. O sea, es lo único que te va a desviar la atención del tipo que está metido en la interna política, a ver si él se puede salvar o si yo, que soy un viejo charlatán, tengo alguna tanga, algún invento, alguna posibilidad de que le diga, le tire un hilo, una piola, para que él pueda agarrarla y dice, mira, lo que me dijo el viejo me sirve. Y entonces estaríamos hablando de resultados. O sea, estaríamos hablando de tipos exitosos que hicieron una gran fortuna a través de tranzas, a través de viveza, a través de inteligencia, a través de acomodos, a través de habilidades, a través de sabiduría, pero muy pocos te estarían hablando de haberse roto el lomo para lograr la riqueza en la Argentina. Yo he visto hacerse rico gente laburando. Mira qué cosa curiosa. Gente laburando yo he visto hacerse gente rica. Yo los he visto y los he conocido. Y claro, es de hablar de eso en Argentina, dice, no, nadie hace guita laburando. Y entonces yo te digo que sí, depende en el país que vos estés. Porque los países son sociedades, son millones de gente que piensan, que sienten, que tienen un proyecto en común, consciente o inconsciente, y que trabajan todos en función de eso. Esos son los países. Yo he conocido más o menos unos 30 o 40 países distintos y he vivido en muchos de ellos. Y entonces conozco la mentalidad y la idiosincrasia de cada una de las sociedades. Generalmente las sociedades pobres creen que solo un golpe de suerte puede hacerlos ricos. Y las sociedades ricas, las sociedades desarrolladas tecnológicamente, culturalmente, científicamente, piensan distinto y creen que se puede llegar a la riqueza por otra vía, o sea, por la vía de la inteligencia, del desarrollo, de optimizar las posibilidades y de unificar criterios para que todos tengan un propósito. Entonces, cuando toda la sociedad tiene un propósito, se hace más fácil lograr todos los objetivos que la comunidad se propone. Yo no te voy a dar hoy una clase magistral, porque no tengo capacidades. Solamente te voy a hablar de experiencia, de gente que yo he conocido con una enorme riqueza. Yo he conocido mucha gente muy rica, multimillonarios. He conocido tipos que tenían fortuna que en su casa, en el medio de un cafetal, en el medio del campo, habían comprado un sistema de juguetes de entretenimiento, un sistema de trenes, y lo habían puesto en un enorme galpón, y era una atracción extraordinaria que venía todo el país a visitarlo, ese tipo, y a estimular su vanidad, porque él tenía un trencito que costaba en aquel entonces miles y miles de dólares, donde todo el mundo venía a jugar con este ricachón que, producto de que a todos sus paisanos los tenía esclavizados, viviendo en la miseria, pagándoles sueldos de hambre, humillados, marginados, o sea, él había logrado una enorme riqueza, como mucha gente que logró enormes riquezas en una Centroamérica que ahora terminó por destruirse toda y absoluta. Entonces, yo vi esa gente rica, pero lo vi en Centroamérica, lo vi en Sudamérica, lo vi acá. Y la mayor parte de la gente que tenía riqueza no era feliz, fíjate vos. No era feliz porque tenía los mismos problemas que tenemos nosotros que tenemos un mango. Los mismos. Problemas de dudas, problemas de miedos, problemas de incertidumbre, problemas de las enfermedades, problemas que fueran despojados, que fueran asesinados, que fueran asaltados, problemas que le robaran su riqueza, problemas que los traicionaran su propia familia, problemas de que lo engañara su mujer, problemas de que sus hijos se drogaran o que fueran delincuentes, o que sus hijos, si tuvieran una enorme fortuna en sus manos, que ellos se las debieran dar, iban a cometer errores, les iban a dilapidar. O sea, yo vi millonarios en mi vida más preocupados que vos y yo. ¿Sabes por qué? Y vi millonarios ya en la última etapa de su vida, como el caso mío, con 85, 90 años, terriblemente enfermos. No daban un paso si no tenían que tomar una pastilla, una píldora.
no podían caminar por sus propios medios, no podían casi articular palabra. Y veían que todo lo que ellos habían luchado a lo largo de una vida iba a quedar en manos de cualquier atorrante o cualquier tipo que ocasionalmente a lo mejor había enamorado a la hija y que nunca había hecho ningún esfuerzo para tener un solo peso y que era el que iba a disfrutar al fin y al cabo toda su fortuna con putas y con cosas extravagantes y absurdas que a él le dolían en el alma porque él había luchado como un desesperado para hacer esa fortuna y se veía morir ya. Se veía enfermo, se veía sin defensa, ninguna medicina, nada le resolvía el problema, que no podía respirar, o que no podía hablar, o que no podía caminar, o que no podía sonreír siquiera. Nada le atraía. Fíjate como el caso de que cuenta en la Biblia de David, el rey David, que ya en la última instancia de su vida era tal su enfermedad y tan su agonía que no había forma de poder resucitarlo, y creían que como había sido tan putaniero David, le llenaron la cama de doncellas para ver si reaccionaba. Bueno, yo he visto estas cosas con mis propios ojos y he visto sufrir esos pobres diablos multimillonarios en dólares. Y también he visto en Europa, si vos caminás por Europa, lápidas alrededor de los altares, lápidas ya desgastadas de mármol, de tipos que vivieron y entregaron su fortuna para salvar su alma. Para salvar su alma entregaron su fortuna a Dios. Y te pudiera seguir horas y horas hablando de miserables que lucharon para hacer una enorme fortuna y la utilizaron para esclavizar, para deshumanizar a su entorno, a su alrededor. Por lo tanto, la fortuna a veces no, sino generalmente tiene varias connotaciones y varias evaluaciones para hacer. O sea, muchos se matan para lograr la fortuna para hacer el bien. Y mientras van camino hacia ese hipotético bien que van a hacer, pisotean a todos en el tránsito, el camino a la felicidad que supuestamente piensan ellos repartir cuando logren el propósito. O sea, yo he visto todo esto y lo he observado, y el tiempo y los años me han permitido evaluarlo, porque a lo mejor en el momento que lo vi no lo entendí, y a lo mejor yo también fui tentado para llegar a hacer la fortuna para lograr lo imposible, para lograr esa felicidad que yo creía que no la tenía si no tenía dinero, si no tenía una gran riqueza, y no me daba cuenta que la felicidad más importante era la que tenía a mi alrededor, que estaban creciendo mis hijos, que yo estaba luchando para, con el trabajo, lograr algo, de poner en la mesa un alimento ganado con la honestidad del trabajo y con la lucha cotidiana de esas cosas pequeñas, con la mirada, con la sonrisa, con la esperanza de una lucha. Y fíjate qué cosa absurda, no me daba cuenta que lo que yo buscaba y pretendía conseguir a través de la riqueza, yo lo estaba disfrutando sin darme cuenta, y no le daba el valor y la importancia que tenía. De abrazar a mis viejos, de sentarme a conversar con ellos en las últimas etapas de su vida, pasarme horas charlando con el viejo y con la vieja, que me contaran esas esperanzas, esas andanzas, esos sueños que ellos tuvieron cuando en la pobreza tuvieron que empezar un proyecto de vida. Y entonces yo lo disfrutaba eso, pero no le daba la importancia, que me di cuenta que ahora esas cosas tan insignificantes que parecían la importancia que tenían. Y entonces, claro, cuando yo hice todo ese recorrido de la vida en busca de la fortuna, y veía todo, y para mí se hacía cada vez difícil y distante, porque sí, había posibilidades de conseguir fortuna, pero era pagando grandes precios, pero muchos no lo vieron, y muchos en pos de ese deslumbramiento, de esa quimera imposible de conseguir, fueron arrastrados al vicio, fueron arrastrados al delito, fueron arrastrados a la realización de actos inconfesables, y terminaron en una cárcel, terminaron muertos o terminaron desaparecidos. Y
en pos de esa lucha para lograr la fortuna que pensaban utilizar para lograr la felicidad con la gente que ellos supuestamente querían. Entonces, te traje todas estas cosas hoy porque a lo mejor estás perdiendo mucho tiempo en pos de la fortuna y no le estás dando valor a las cosas tan hermosas e importantes que tenés a tu lado. Fíjate vos, están creciendo tus hijos, están tus padres vivos, tenés una compañera que sueña y que te pregunta por cómo van tus cosas. Tenés los amigos que podés compartir y llamarlos cuando quieras o ir a visitarlos. Tenés la fortuna de ver todas las maravillas que te ofrece la vida, de engrandecerte vos al ver las miserias que observás en los demás. Cuando ves una lucha desenfrenada, idiotizada por lograr propósitos que no tienen sentido en la proyección del tiempo. Lástima que cuando uno haya aprendido todo esto, ya pareciera que es demasiado tarde. Pero queda el consuelo del camino hacia el logro de la fortuna, el poder compartirlo con los amigos, lo que significó a veces una lucha estéril en pos de un ideal que no era el ideal realmente necesario para ser feliz, que no era el ideal realmente necesario para darle a los que uno quiere y los que uno ama de verdad cosas que a lo mejor no son importantes. Y nos hemos descuidado, fíjate, muchas veces, muchos de nosotros, y yo me incluyo en ello, de disfrutar las cosas importantes que la vida nos estaba regalando, porque fuimos deslumbrados por la quimera, esa quimera de oro que nunca estaba en ninguna parte, que nunca estuvo. Y entonces si estuvo, fue un precio muy caro que hubo que pagar. Pero lo más triste de todo es que he visto a gente de mi edad llorar porque sabía que se iban a morir. Y lloraban no de tristeza por el próximo paso de la muerte, sino por todo lo que iban a dejar. Fíjate qué miserable que es el pensamiento humano. No lloraban por los seres queridos que lo habían amado y que lo habían seguido y soportado, sino lloraban por lo que iban a dejar, por lo que no se podían llevar, por la miseria de un poder que era una mentira, que era una falsedad, que era una hipocresía. Fíjate vos qué cosa curiosa. Por eso yo quise contarte estas cosas, porque a lo mejor no tienen mucha importancia, pero andando el tiempo te vas a ir dando cuenta de la importancia que estas cosas tienen. Hermano, ¿sabes una cosa? No te llevas nada. No te llevas nada de nada. Fíjate, yo estoy ya terminando esta tarea. O sea, yo ya estoy en el final. ¿Cuál sería la diferencia mía si yo fuera en este momento, en vez de ser un viejo que está arrinconado en el mundo por la vida, tuviera 50 millones de dólares en los bancos del mundo? ¿Cuál sería la diferencia? ¿Qué yo pudiera hacer por vos y por los que tantos sueños y desvelo propuse, imaginé, pudiera hacer yo con mi forma? ¿Repartirla? No, no me atrevería a hacerlo. O sea, si yo llegué a tener 50 millones de dólares, quiere decir que nunca quise compartir nada. Por eso llegué a tener tanta riqueza. Entonces, te cuento estas cosas que no son verdades absolutas, sino son experiencias de vida que a lo mejor te pueden servir como, no como un ejemplo, sino como una visualización de posibilidades. Si vos querés hacer riqueza y estás en condiciones de hacerlo, y el precio que vas a pagar por ello, vos estás conforme, hacelo. Yo te lo diría que si yo volviera a vivir, yo no lo haría. Yo disfrutaría de las cosas tan simples que valen centavos y que están al alcance de tu mano todos los días, y a lo mejor en ese mismo momento vos no te das dando cuenta que lo tenés a tu alrededor, que es la sonrisa de uno de tus nietos, que es el abrazo de un hijo o de una hija, que es el sueño de un hijo que quiere lograr algo y que vos le estás compartiendo y que estás temblando porque tu hijo, tu retoño, eso que va a ser tu prolongación, está luchando para conseguirlo y que te va a dar un orgullo extraordinario que no lo hubieras podido comprar con nada del mundo. ¿Te imaginas la sonrisa de un nieto abrazándote y que te diga, abuelo, abuelito? ¿Cuánto dinero costaría comprar eso? En fin, como ves, también se puede hablar de otras cosas que no sea política y de toda la miseria y de todas las
bajedades y de todas las luchas honestas, a veces que está el pueblo entero condicionado a soportar, mientras tantas cosas importantes que no son miserables te rodean. Es decir, vos querés comprar con guita todo aquello que a vos te ha resultado adverso en la vida, o sea, todo aquello que te ha producido una frustración, que te ha encontrado a vos mismo con la indefección de no saber qué hacer, de no saber cómo resolver, de no saber cómo intentar, de no encontrarle la vuelta. Y entonces yo, que he vivido casi 90 años, imagínate vos, está bien, uno puede en 90 años estar bordeando los 89 y medio, pero algunas cosas, por reflejo o por inteligencia o por casualidad o porque vos te preocupaste por averiguarlo, has aprendido. Y entonces cuando vos algo has aprendido, no te queda otro recurso que hablar de lo que... No vas a dar consejo. O sea, en el caso mío yo no le puedo decir a nadie, vos tenés que hacer esto, porque cada uno pudiera hacer las cosas distintas y los resultados serían diferentes. Yo solamente le pudiera hablar de experiencias de vivencia, de cosas que he visto que no han funcionado y que muchos creían que esa era la panacea. Entonces, de esas cosas, que no sea política, hoy te quería hablar. Mañana nos vemos con otra idea.